El libro de Daniel. Capítulo 3. La imagen de oro y el mandato de adorarla. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era 60 codos, su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Según la Septuaginta, Nabucodonosor construyó la imagen de oro en el 18º año de su reinado, cerca de un año antes de quemar a Jerusalén, 586 a.C. Daniel y sus amigos ya habían estado en Babilonia cerca de 20 años. El erguimiento de esta imagen fue aproximadamente 15 años después de los eventos del sueño y su interpretación. Esto ilustra la oscuridad y rebelión incurable del corazón natural. Prueba que, aparte de un nuevo nacimiento espiritual, ninguna circunstancia, no importa cuán poderosa, puede enseñar al hombre a conocer y adorar a Dios. Y envió el rey Nabucodonosor a reunir los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Hay alguna indicación que este grupo de notables también incluía todas las naciones conquistadas. Sin embargo, es solamente una indicación y de ninguna manera cierto según el texto original. Y el pregonero pregonaba en voz alta: se os ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y la adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Satanás no solamente exige adoración, y de muchas maneras, sino que también adjunta una pena para todos aquellos quienes no obedecen. En realidad, solamente unos cuantos rehúsan obedecer. Por lo cual, al oír todos los pueblos en son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Este pasaje indica que todos los dirigentes de las naciones conquistadas de todas partes del Imperio Babilónico fueron traídos para este evento. Sadrac, Mesac y Abednego, enjuiciados por desobedecer. Por esto, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron a los judíos. Denunciaron a los judíos. Fue dirigido en particular a Sadrac, Mesac y Abednego, pero en realidad a todos los judíos. Hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y la adorase, fuese echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay ciertos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los asuntos de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, que no han tenido en cuenta tu orden, ni adoran tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que tú levantaste. Al leer este narrativo, uno podría creer que estos procedimientos solamente tenían que ver con el ego exaltado de este monarca. Sin duda, mientras esto incluía enormemente los procedimientos, todavía este escenario entero correspondió a la supremacía de Babilonia y el culto a sus dioses. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Luego fueron traídos estos varones delante del rey. Es muy posible, junto con su desobediencia, la envidia de los oficiales babilonios se mostraba en cuanto a estos ciertos varones judíos. Estos, bajo Daniel, habían sido elevados a altas posiciones de poder en el imperio.
Por lo tanto, con gran gozo, los acusadores señalaban un dedo de acusación contra estos varones, cuando fueron llamados, exigiendo que Nabucodonosor tome medidas. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. La pregunta, ¿es verdad? Con respecto a su negación de doblegarse, es en realidad preguntado de una forma u otra a cada persona. La respuesta no es incierta, es un sí inequívoco o un no inequívoco. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que oyendo el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical os postréis y adoréis la estatua que yo hice? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El rey estaba por descubrir pronto quién exactamente era ese Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: No cuidamos de responderte sobre este asunto. No cuidamos de responderte de este asunto. Es un poco torpe la traducción castellana. En realidad significa que no es algo en que tenemos que pensar ni considerar cuidadosamente, porque el asunto no está abierto a discusión. Es una decisión que ellos habían tomado hace tiempo, y las consecuencias no tienen importancia. He aquí nuestro Dios a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. A esta etapa, ellos no tienen ninguna seguridad de que serán librados, solamente que el Señor es capaz de librar. Y si no, sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos, y a la estatua que tú levantaste no honraremos. Las palabras, y si no, no demuestran falta de fe, sino que ellos no estaban siendo presumidos, como hacen tantos creyentes. Nabucodonosor les condena al horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Para expresar su ira y apaciguar los dioses, él manda que el horno sea calentado 7 veces más. Los babilonios reconocían 7 planetas y 7 dioses de los planetas, uno por cada uno. Por lo tanto, el número 7 pudiera haber sido usado para apaciguar estos dioses. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Estos hombres, muy rigurosos, eran sin duda escogidos por una razón en particular. El rey pudiera estar dispuesto a admitir que ninguna acumulación de poder humano pudiera igualar el poder divino, pero a pesar de esto, es obvio que estos hombres muy vigorosos fueron escogidos precisamente para el propósito que, a pesar del poder divino, al menos si tal se manifestara, la sentencia real pudiera todavía ser llevada a cabo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Sin duda esto fue hecho porque el rey creyó que estos vestidos, siendo de material inflamable, apresurarían sus muertes. Al contrario, fue todo lo opuesto, demostrando el poder milagroso de Dios. Y porque la palabra del rey era apremiante, y había procurado que se encendiese mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían arrojado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. El horno era tan caliente que estos hombres muy vigorosos, empleados por Nabucodonosor, fueron matados por el extremo calor. Liberación sobrenatural de Dios. El rey queda asombrado. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó aprisa, y habló, y dijo a los de su consejo: ¿No echamos 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: Es verdad, oh rey. La palabra espanto significa aterrorizado. Lo que el rey vio le aterrorizó. Respondió él y dijo: He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos.
y al parecer el cuarto es semejante a hijo de Dios. El idioma original se lee un hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y habló y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego. La repetición constante de los nombres Sadrac, Mesac y Abednego no es debido a una pobre estructura de la frase de parte del Espíritu Santo, sino más bien por designio. El Espíritu Santo desea que el mundo conozca que eran los mismos 3 hombres quienes fueron echados en el fuego que también salieron del fuego. Y se reunieron los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego pasó por ellos. El dios babilonio de fuego era Itzbar. Por consiguiente, este evento era de suma importancia para los babilonios, y así el Dios de Israel se manifestó superior a este Itzbar, por tanto que él pudiera liberar a sus siervos, aun cuando el mismo elemento por el cual Itzbar supuestamente tenía su poder. Nabucodonosor habló y dijo: Bendito el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey rechazaron, y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. No hay evidencia, aun en cuanto a las declaraciones hechas por el monarca, que él aceptó al Señor en esta oportunidad. En realidad, toda la evidencia es que él no lo hizo. Esto vendría de una fecha posterior. Pero todavía, ante todo, él reconoce la supremacía de Jehová en comparación con sus deidades nacionales. Decreto de Nabucodonosor. Por mí, pues, se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado, y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como éste. La idea expresada en este versículo es que las palabras habladas contra Jehová podrían provocar su ira y traer daño al imperio. Por lo tanto, Nabucodonosor no estaba necesariamente celoso de dar honor a Jehová, sino por la seguridad de la supremacía babilónica. En esto, él al menos tenía más inteligencia que la mayoría de los modernos líderes políticos. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Solo unos cuantos minutos antes, el rey les mandó a matar, y ahora él ordena su ascenso. Tal es el Señor.